Bienvenidos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya tenemos grandes noticias sobre Winterspell y todo lo que viene después, así que muy atentos al vídeo de hoy porque os lo vamos a contar todo. Pues sí, por fin tenemos noticias de Winterspell y de todo lo demás. Hoy ha habido un Lorecast especial Winterspell, que lo podéis ver en el canal de Twitch de Disney Lorcana, que ahí estará el vídeo todavía por ahí. Seguramente muchos lo hayáis visto, pero para los que no, tenemos un resumen perfecto de todas las cositas nuevas que vienen. Que han explicado y que nos han hablado y de todo. Así que vamos a empezar por lo más importante, saber cuándo llega. Winterspell llega el día 13 de febrero a tiendas especializadas, parques Disney, sitios más especializados y luego ya el release oficial ya para todo el mundo y para todas las tiendas es el 20 de febrero. Eso es. Y bueno, como podemos ver, pues tenemos ahí a Angel y a Stitch, que son un poco la cara de este set, ¿no? Sí. Y todo pues muy invernal, mucha nieve, mucho frío. Con esto pues ya nos han confirmado que la serie de Stitch pues llega a Lorcana, ¿no? Es como una inclusión. A Stitch ya le tenía mal y Stitch ya estaba ahí, pero bueno, como que ahora van a incluir la serie. Va a llegar Angel. Entonces, y pues la va serie. A haber muchos bichitos más. Sí. Y bueno, vamos a empezar por qué es Winterspell. Porque ya nos han enseñado algunas cartas de Elsa que podemos ver aquí. Está Elsa Rubí 322 Gloria de 2. Y Freeze Divine. Esta acción que ya nos está diciendo un poco que estas enredaderas están un poco juguetonas. Están atacando un poquito el mundo, El ¿no? Iluminario, al parecer. Y Elsa se ha puesto manos a la obra y pues ha dicho, voy a hacer lo que yo sé hacer. Vamos a parar estas cosas congelándolas. ¿Las ha congelado? Sí. ¿Ha congelado todo lo demás? También. Básicamente, ha lanzado un Winterspell de la leche, que aquí podemos ver esta acción. Y ahí podemos ver a las enredaderas Frozen. Muy Frozen. Entonces habrá que ver qué pasa con esta historia de Elsa, el frío y las enredaderas. A ver cómo lo solucionan. A ver cómo salen de aquí. La verdad es que cartas muy bonitas y parece que las locations con de Frozen Vine están volviendo con mucha fuerza, ¿eh? Sí, yo creo que es una de las cosas que más han enseñado un poco así, que se habla uno. Mucha location, mucha interacción con las localizaciones también, no solo que haya cartas de localizaciones, sino la interacción de las cartas, sobre todo en Rubí. Sí. Parece que están intentando empujar como ese arquetipo de jugar con locations otra vez. Sí. Eso es, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, puede ser interesante porque se habían desaparecido completamente, entonces, pues bueno, puede ser interesante. Igual funciona, igual no, habrá que verlo. Sí. Pero bueno, interesante. Y para interactuar con estas locations, pues tenemos esta primera legendaria que nos han revelado. ¡Qué maravilla de carta, eh! ¡Qué cosa más bonita! ¿Cómo cuidan a Elsa, eh? A Elsa la ¿Cómo cuidan a Elsa? ¿Cómo se nota que es de las princesas favoritas? Sí. Está Elsa Ice Artist, 655, que lorea de 1. Y después que pues empieza a girar cosas cuando está en locations, gana más de lore cuando está en locations. Es como que es un Shift 4, poco se es un Shift 4, a ver, y Elsa, un rubí amatista podría... Sí, un rubí amatista con la Elsa de 3, por ejemplo, estaría ahí, ¿eh? Ahí a juguetona, vamos. La verdad es que muy bonita esta primera legendaria. Sí, y luego esta canción, The Cold Never Bothered Me, iba a decir Anyway, claro, porque así sigue la canción, ¿no? Sí. Pues una canción 3 intintable, también que te permite mirar cartas y guardarte locations. Sí. También, de nuevo, interacción con lo que... Es que yo creo que están puseando, pues eso, Rubí a que se juegue con locations. Eso parece, no sabemos cómo funcionará, pero a mí esa Elsa me parece preciosa. Es preciosa. Además, nos han enseñado un poco cómo se ha hecho. De cómo se ha hecho, sí. Sí, y me parece súper chula. Muy interesante, sí. Y bueno, pues también tenemos aquí otro reveal, otra legendaria, esta Moana, que lleva ahí a Pua y a Gigi a ver la nieve. Me encanta. Claro, está flipando, claro, porque ella no ha visto la nieve nunca. Claro. Entonces, claro, está flipping la tía. Sí, y la verdad es que es una legendaria con un efecto muy simple y muy efectivo. Y muy curioso. Puedes entintar cosas de tu discard. Sí.
Simple y llanamente. ¿Para qué usar cosas de tu mano? Nada mal, ¿eh? Nada mal. A mí me parece muy interesante. A mí me parece muy interesante, sí. Es una princesa, te puede funcionar muy bien con el combo de la Cenicienta. Sí, eso es. Tiene potencial, yo Sí. creo. Me parece muy interesante. Y potencial tiene su versión icónica. Porque, madre mía... Qué bonita. A mí me parece... Bueno, las dos icónicas de este Sí. set, que ahora veremos la siguiente, Sí. me parecen preciosas. Como las anteriores, las de Whispers, me parecieron como muy oscuras y que, como que Sí, no con el me- fondo muy oscuro Sí, también. no me llamaron tanto la atención. A mí estas me parecen preciosas. Sí. También porque han cambiado un poco el estilo de arte. Ujú. Se la han jugado, y ¿eh? se la han jugado. Se la han jugado sí. con el estilo de arte, sí. Y a mí me parece precioso. Es que, ¡mira ese cerdito! Sí, que es un estilo de arte como más recortes, collage, Un poco con, collage, con papel sí. y así. Y la verdad es que es mucho más estilizado. Y la verdad es que está chulísima. Esta carta tiene que ser Me encanta, es que me encantaría. preciosa, preciosa. Es que mira ese cerdito. Es que es como... Pero ha perdido el GG comparado con el otro lado. Es verdad, ¿sí? No está GG, no está no está GG. No entraba. No entraba en la carta. Y otra de las cartas legendarias que nos han revelado es esta Pocahontas, Que es que con su inclusión en Disney Lorcana. por fin ha llegado a Disney Lorcana, que no eso es. estaba como donde estaba esta princesa que no llegaba y no llegaba y no llegaba. Pues venga, ya tenemos a Pocahontas. Y legendaria, 5-3-6, Lorea de 2, Sif 3 también. Que Muy interesante. Muy interesante. Habrá que ver si hay Pocahontas chiquitas. Eso es, habrá que ver qué Sif le meten. ¿No? Y si funciona o no funciona, pero funcionaría también muy bien con la Aurora, Sí. ¿no? Y con una habilidad que si se juega va a dar mucho que hablar, porque tú si la sacas sifteada y ninguno de tus personajes han desafiado este turno, no se les puede desafiar hasta el siguiente turno. O sea Ningún que carácter puede desafiar. ningún carácter puede desafiar. Así que Ni los tuyos, ni los ni suyos. los del otro. Claro, evidentemente en tu turno poco van a desafiar los tuyos. Tal y como está el Sí. mazo hoy en día, un ámbar, raro es que desafíes. Que desafíes, sí. O sea, a veces desafías, Sí, pero que bueno, puedes- no es su práctica habitual, Que ¿no? puedes sacarla, puedes siftearla en una Pocahontas, si hay una Pocahontas, y lorear con todo lo demás, Total. y nadie pues los puede atacar. No. Es que es Se una van a ma- quedar ahí, como mucho te cantan cosas. Es muy interesante. Y, aunque esta habilidad no se utilice, puede ser un turno 3, 3-6, Ujú. 2 de lore. Sí. Está muy bien. Un está turno muy bien. 3 muy potente. Está muy bien. Habrá que ver, pues eso, si hay Sí, Pocahontas un- chiquita para como poder hacer ese Pocahontas shift, ¿no? chiquita, Habrá que verlo. Y esta Pocahontas también Tiene icónica. tiene icónica. Esta sí que me gusta más, ¿eh? ¿Esa te gusta más? ¡Buah! Esta estaría guapísima tenerla. A mí me parece preciosa. Sí. A mí me gusta mucho porque la Moana sí que estaba como más Sí, está como muy en un primer más plano, cerca, ¿no? pero es que se ve todo y además se ven también las vines que se ve congeladas, entiendo. Sí. Y muy chulo, muy pocajontero. Sí, Muy espectacular. parece el último frame de la película de Pocahontas cuando está esperando así Sí. y diciendo adiós a John Smith. Sí, pero aquí con más ropa porque claro, hace un frío, vamos. Hombre, claro. Pero Sí, ahí sí. está, me parece preciosa. Muy a mí chulas. Yo creo que son dos icónicas muy chulas. que las dos icónicas van a ser muy chulas. Las dos princesas, Sí. Ámbar y Zafiro. Y... Joder, de momento, perfecto. Yo no tengo quejas de nada. Sin queja. Y bueno, como ya hemos dicho al inicio, aquí tenemos a Diego vestido para la ocasión. Sí. Llega Lilo y Stitch, la serie. Mm. Que bueno, ahí siempre ha estado, ¿no? Pero es como que hasta ahora estaba Lilo y Stitch como Sí. la peli. Pero ahora es como que han abierto pues, todo el universo de la serie, pues eso, con Angel y pues con todos Con los todos los bichitos experimentos. Vamos a y tener experimentos Vamos, a patadas. A patadas. Si antes Vamos a teníamos tener patos, aliens a patadas. ahora vamos a tener aliens. Sí. Y pues bueno, nos han presentado estos 3 bichitos nuevos de la serie, que bueno, es un Gantu, a Gantu Bueno, ya lo bichito. teníamos. Gantu. Bueno, Gantu es, Gantu es un bichote. bichote. Que Gantu siempre que aparece una carta suya, siempre es... ¿Pero cómo puede ser esto posible? Ya. 1-3-3 Lorea de 1, que sí que hay que descartar una carta cuando lo sacas. Sí, Pero, pero oye, bueno, oye. es 1-3-3, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Luego tenemos este Dr. Hamsterville, que si yo no recuerdo mal, este era un hámster como malo, Este es el ¿no? malo, este es el malo. Algo sí. así. Un 8-5-5, que lo que hace es que por cada alien que tengas te Cuesta cuesta uno menos. en el discard, no, en el discard. no en la mano o en la mesa, ¿verdad? En el discard,
te cuesta más barato sacarlo. Sí. Entonces, pues bueno, podría. Sí. Y luego este Rubén, pues que se está haciendo unos sándwiches ahí muy tranquilamente. Por si acaso se queda sin sándwich. Por si acaso se queda sin comida en este duro invierno. Y bueno, a ver, de momento estas tres nos han enseñado. Sí, bueno, interesante, chulas. Sabemos ya que la carta de Angel es esa carta que puedes sacarla por 1. Eso es. Si va segundo, te cuesta una tinta menos. Es un poco como esa Cinderella falsa, ¿no? Que se vio. Sí. ¿No? Y bueno, Ravensburger también nos ha enseñado un poco las cartas promo que van a verse en este set. Que por un lado tenemos a este Stitch, que es la seasonal promo. Yo creo que esta es la normal, ¿no? Sí, esta es la que dan en algunos eventos y cosas así. ¿no? Sí, eso es. Que es este Stitch, que está como loco rompiendo todo. Sí. Así, 1, 2, 3, 2. Que se está cargando una versión de hielo del Palacio de Jafar. Sí, es el Palacio de Jafar, sí. ¿eh? Sí. Y que lo que da es que si tienes un Alilo en juego, pues le da Challenger más 3, que no es poco, sería un 6-2. Pega de 1.000.000. O sea, una locura. Y si ya juegas la otra con que Alilo, tienes ¿no? la Alilo puedes pegar enderezados. Puedes pegar enderezados. Oye, cuidado con los aliens. Cuidado con el convito de aliens, sí. Ojalá un mazo de aliens o algo así. Sería gracioso, sí. Pero bueno, no sé. Otra promo que nos han enseñado es esta bestia, que es la Vaya Box, la carta que te dan por comprar una caja, que es un 2-3-1 con Ras. Ya, todo lo demás que haga es un 2-3-1 con Ras. Muy bien, muy interesante. Y de nuevo un rubí con interacción con locations. Eso es. Parece ser que es lo que este set quiere hacer rubí, ¿no? Sí, la verdad un que sí. Un poco, así que pues bueno. Yo creo que esta me parece pero una que carta, por sí sola yo creo que esta funciona. me parece una carta muy buena por sí sola, porque es un 2-3-1 con Ras, me parece muy interesante. A ver, es un 1, se va a estampar. Sí, pero algo te llevas por delante con eso 3 de sí. ataque. Y bueno, luego por otro lado nos han enseñado las dos cartitas que se van a dar, que son, digamos, las llaman las pre-release promos, que son las que se dan, creo, en las presentaciones, sí, ¿no? Las que se dan en las presentaciones. Si no me equivoco. Sí. Que son ese timón ámbar, que, bueno, he de decir que los marquitos que les han puesto así alrededor para muy hacerlas chulos, un poco especiales son muy chulos. Muy chulos. Son muy guays, estéticamente quedan súper chulos. Y son muy diferenciadores, la verdad es que está muy bien. Sí, eso mola un montón. Y por un lado tenemos a este timón 3 no entintable 2-3, que es básicamente una Úrsula y un Mowgli. Es el Bar Necessities, por fin. Sí, pero es un 3 no entintable. O sea, teniendo ya al Mowgli y el Bar Necessities, no sé si este timón tiene posibilidad. Ámbar se puede convertir en una máquina de descartar cosas que no sean characters. Sin duda. Llevas Timón, llevas Mowgli, llevas de todo y solo sacas esto. Total. Y si ya juegas con Esmeralda, Úrsula también. Sí, Ámbar parece el mazo de discard. Sí, es una ¿verdad? Pasada. Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo se abre esa opción. El dibujo a mí me parece, la ilustración es muy chula, es muy divertida. Sí. Y por otro lado tenemos esta Gramatala, 12 no entintable. Gramatala siempre potente. Es que es Gramatala. Claro. 6-6 que lorea de 2 y que por cada carta que tengas en tu tintero pagas uno menos por jugar a este personaje. Eso es. A ver, se supone que jugando Zafiro vas a tener tintas, tintero. ¿no? Se supone. ¿Tendrás 12 tintas para sacarla gratis? No. Igual no. No, pero igual te cuestas... Sí. 5 o 4. Sí, bueno, ¿no? O 3. O 3, sí. Hay veces que tienes una mesa que, madre de Dios. Sí, ¿sabes? Pero muy interesante. Es una... Muy chula. Muy chula, sí. Las ilustraciones además son guays, yo creo. Y luego, por otro lado, tenemos estas otras dos que nos han enseñado, que son las promos del Weekly Play. Pues cuando vas a jugar las ligas o todas estas cosas, ¿sí? Pues te dan estas cartitas, ¿no? Que está por un lado este White Rabbit, un 2-2-2. Sí. Que tiene como el mismo efecto que tiene la Angel en ámbar, que ya vimos, que es que si sales segundo te cuesta una tinta menos. Y es evasivo. Y es evasivo. Entonces, yo creo que, bueno, interesante y habrá que verlo. Y es muy chula también. Muy bonita. Y después tenemos Elisa Maza, que por fin se ha convertido en gárgola. Yo no sabía que esta señora era gárgola. Yo creo que se transforma de alguna manera, no lo sé, decidnos por comentarios cómo se transforma Elisa Maza. Porque no sabemos. Y tiene el efecto de Stone by Day, de que no se puede girar si tienes 3 o más cartas en mano. Y un efecto muy interesante es que cuando esta está en mesa no se puede reducir el coste impreso de ninguna carta.
El ataque impreso. A mí lo de que pongan impreso ya me parece como esto ya va evolucionando, ya vamos ya están con cositas más interesantes. Más emocionantes, ¿no? Y cositas un poco más así. Lo mismo que el juego que están haciendo también con el Discard. Pues eso lo de cuando sale segundo te cuesta. Yo creo que están empezando a meter cositas. Están empezando a arriesgar un poco, ¿no? Sí. Y bueno, ya sabemos, nos han enseñado la carta de los Championships, las promos, que son las más bonitas que han hecho nunca. La verdad es que son preciosas, ¿eh? A mí me parece increíble. Yo cuando lo he visto, vamos, yo me cambio de colores. A ver, ¿qué carta es? Dila. Pues esta super Tinkerbell, amatista, también, no podía ser otra cosa, porque también los efectos que tiene... Bendito amatista. Pero es que mira qué bonita la ilustración. De nuevo también tiene como este arte un poquito más parecido a las que hemos visto antes de las icónicas. Sí. Como más de recorte y más así. Pero es que me parece preciosa. Es preciosa. Y sí, vamos a tener, como ya tuvimos en Whispers, la Enchanted No Foil. Vamos, es porque básicamente es como una Enchanted. Eso es. La versión no foil por participar y después la top 8 que ya va a tener este brillantito chulo. Eso es. Y bueno, es un coste 3-3 que lorea de 1 y que cuando tienes 4 o más cartas en tu mano, este personaje tiene evasivo. Muy posible. Pero cuando tienes 7 o más, aparte de ser evasivo, evidentemente, tiene más 3 de lore. Es una locura. Lorea de 4. A ver, yo no sé. Es un 3. Claro, pero es que sería. Lorearía de 4 y sería evasiva. Correcto. ¿Sabes? Es como. Son sumatorias. Entonces es como. Me parece bien. Vale. Eso sí, todas tus gárgolas. Sí, se mueren. Se quedan así. Sí, claro, sí. No va bien con gárgolas, por no lo va que bien sea. con Lexington. Entonces, a ver, sí que llegar a 7 cartas en la mano es un poco. Bueno. Pero a ver, puedes llegar. Puede habilitar algún combo, Sí, depende. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, sí. Con Amatista tiene muchas herramientas de robo, entonces puedes llegar a tener esas 7 en mano. Sí, la verdad que sí. Cuidado con las gárgolas en este caso, ¿no? Interesante porque plantea, porque ya... Yo creo que ya ese tener 4 cartas y ser evasiva ya puede ser interesante. Sí. Pero bueno, una carta amatista que no roba, bien. Yo creo que está bien. No roba, pero es evasiva y te lorea de 4 si tienes las condiciones buenas, ¿sabes? Sí, es bueno, como señores. Por lo menos no roba, pasito a pasito. No, es que ya roba todo lo demás. Pasito a pasito. ¿Sabes? Bueno, pero en conclusión, preciosa. Para mí, bajo mi punto de vista, es la carta de Championship más bonita que han hecho hasta ahora. Yo creo también. Me parece preciosa. Yo creo que va a incentivar mucho a jugar los Championships. Sí. Esta carta tan bonita. Eso es. Y bueno, aparte de enseñarnos pues, todas estas cartitas nuevas, que yo creo que la gente estaba ya mordiéndose las uñas para saber, para ver estos spoilers nuevos, ¿no? Nos han hablado también pues, de productos nuevos que van a salir también con Winterspell, que bueno, ya nos los habían adelantado, pero bueno, nos los han recordado, que son el Collection Starter Set de Stitch, la Gift Box Esmeralda de Scrooge McDuck, y los Collector's Guides, que son los libros estos que han sacado, más como los libros de artes de todas las cartas. Eso es, así. Más la libretita que también han sacado. No lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos hecho un vídeo con la precompra de Winterspell. Eso, una guía de precompra de todos los productos de Winterspell, que os la dejamos por aquí. Así que si queréis echar un ojo a esos productos también que han nombrado en el Collector, podéis pinchar aquí, en el Lorecast, no sé qué he dicho. Podéis pinchar por aquí y los podéis ver. Eso es. Pero bueno, también eso nos han hablado un poco pues, de los productitos que van a salir también con Winterspell, ¿no? Muy bien. Y ya dejando atrás el Reino Nevado, ya nos metemos directamente en Wilds Unknown. ¡Bien! Los desconocidos salvajes. Los desconocidos salvajes, hombre. Con la llegada de Pixar, algo que yo creo que va a revolucionar Lorcana. Sí, yo creo que va a ser un incentivo para mucha gente, yo creo, o para seguir o para entrar, ¿sabes? Es que hay muchos favoritos en Pixar. Es que Pixar es muy grande. Hay mucho Pixar. Y vamos a tener la pre-release el 8 de mayo en tiendas especializadas y parques Disney. Y la release completa en todos los demás sitios el 15 de mayo. Eso es. Y bueno, como ya nos habían un poquito enseñado, sabíamos que
con la llegada de Wilds Unknown llegan también estos pre-release packs, que también hemos hablado de ellos en el vídeo de la guía de precompra que os hemos dejado antes ahí arriba. Que yo creo que van a ser revolucionarios en cuanto a presentaciones y que es muy buena idea. Y saldrán el 8 de mayo con ese pre-release, imagino, pues preparado para las presentaciones que se vayan haciendo en tiendas y pues estas historias. Al final es una manera de mucho más fácil de hacer estas presentaciones, de darte los sobres, de darte daditos, de darte alguna cosita foil interesante, seguro que caerá. Tú vas a una presentación y te dan como un paquetito. Claro. En vez de darte 6 sobres sueltos en plan, toma, juega. ¿Sabes? Entonces es como, para mí es como el detalle de que esté un poquito más cuidado, de que sea un productito pequeño. Sí. Y el detalle de hacer estos eventos sellados ya como vamos a hacerlo serio, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo como tiene que ser. Eso es. Y bueno, antes nos habían enseñado un poquito los productos que podía haber en Wilds Unknown, pero aquí ya nos han enseñado todo. Y con esta imagen podemos ver cosas nuevas que llegan. Madre mía. Brave. Los Increíbles. Sí. Toy Story ya lo sabíamos, pero bueno, Toy Story. Pero yo ver Los Increíbles y Brave ahí ha sido como... ¡Ah! Nadie se lo esperaba, la verdad. Sí, vamos a tener este tapete precioso de Brave. Parece muy precioso. Que es verdad. Mira que solo es así, un trozo, ¿eh? Sí, pero ya solo el arte es que es increíble. Sí. Es precioso. Vemos esos tres, los sobres, que habíamos visto habíamos visto a Woody y a Gachetán, como la llamamos nosotros, y el otro estaba borroso porque no nos lo querían enseñar. Claro, pues es Brave. Es Brave. Así que parece que esos son los tres protagonistas de estos sobres. Y como podéis ver, ahí también hay un producto que no habíamos visto antes, que es el Two Player Starter Set, que son 2 mazos preconstruidos que va a venir en uno, eso es. Dejamos atrás, al parecer, los mazos unitarios de single player y va a venir con esta cajita que yo creo que si antes eran buenos los starters, esta caja es que va a ser perfecta. Porque tú te compras esto y ya tienes para jugar con otra persona y viene con los contadores nuevos estos que también son muy bonitos. Total. La verdad es que tiene muy buena pinta este producto. Total. Y uno de los mazos vienen Los Increíbles. Porque ya. Toy Story ya lo sabíamos. Toy Story es como que ya lo sabíamos. Además, es como si vas a entrar a Pixar. Tienes que empezar con Toy Story, ¿no? Digamos, es como el inicio de todo, claro, ¿no? Claro. Pero yo, además, no había caído yo. Cuando hicimos el vídeo de los deseos, que tenemos un vídeo por aquí también de nuestros deseos de 2026, hablando un poco de franquicias de Pixar que podrían entrar, yo no había caído en Los Increíbles, ¿sabes? No. Y wow, muy interesante, muy guay. Como podemos ver, son dos... los starters va a ser... Ámbar Esmeralda y Rubia Amatista. Eso es. Entonces habrá que ver un poco cómo van. Pero está guay porque también vienen con los contadores estos que son nuevos, con todas estas cosas. Entonces yo creo que va a ser un producto muy chulo. Muy interesante. Y que yo creo que va a funcionar muy bien. Sí, y ya nos enseña algunas cartitas de hecho, estas son las brillantes. Sí, estas son las que suelen venir, que tienen como el foil arcoiris ese de los starters. Y la verdad es que pues tenemos a Buzz Lightyear, tenemos a Mrs. Increíble, a Jack. Tenemos también aquí una de Queen. Pero bueno, nos llama menos la atención porque ya la hemos visto mucho igual, ¿no? Sí, pero ya la hemos visto, pero ¿por qué aparece esta de Queen aquí? ¿No será la villana de este set? ¿La villana de este set? Podría ser. Podría ser, ahí con las enredaderas. Igual está sacando las enredaderas. Igual está haciendo cofre. algo. Sí. No lo sabemos. Pero bueno, tenemos aquí a Pixar luchando contra estas enredaderas. Sí, que parece que las salvajes enredaderas desconocidos. Elsa no ha conseguido pararlas con su nieve. Yo creo que no ha hecho mucho. Y está ahí Jack intentando, no sé, pelear con ellas. Sí. La verdad es que muy chulo. Sí. Y ya, pues un poco ya al final del Lorecast nos han empezado a decir cosas que van a ocurrir después de Wilds Unknown. Es verdad que normalmente es como que te espolvorean un poquito cositas así, pero nos han confirmado el siguiente set del Quarter 3. Sí, o sea, lo que 13. vendría, eso es, lo que vendría después de Wilds Unknown, que es Attack of the Vine. El ataque de las enredaderas. El ataque de las enredaderas. Y con unos personajes muy especiales, porque
tus deseos se han cumplido, mi amor. Monstruos S.A. Monstruos S.A. llega llegan aquí. y vamos a tener a Sully, Mike Wazowski y Boo, que la verdad es que... Me encanta Wazowski. Sully está en plan haciendo lo suyo, pero los otros dos es que son un espectáculo de ver, ¿eh? A ver, Boo lo intenta. Boo lo intenta, pero Mike Wazowski no lo intenta. es lo peor del mundo, ¿eh? Es humorista. Es humorista. ¿Vale? Sí. Y bueno, aquí hay que tener buen ojo. Buena vista, ¿eh? Porque si no, se Porque pasa nos hemos dado volando cuenta, nunca nos hemos mejor dado dicho. cuenta de una casa con globos Volando en las alturas. volando, que yo creo que es la confirmación de que Up. vamos a tener Up. También llega, ¿no? Vamos a en tener este Quarter 3 de Attack Sí, of the sí, sí. Vine. A ver, a mí que alguien me diga que esa casa con globos volando No es lo que esa, todo. ¿no? Eso es. A ver, porque me romperían el corazoncito. Ujú. Yo Y creo que lo han muy dejado ahí buena. con un poquito de Sí. easter egg, a ver quién lo ve. A ver quién lo ve. ¿No? Y la verdad es que va a estar chulísimo. Yo creo Este que va a ser Attack muy of guay. the Vine. Sí. Creo que va a ser... Pero que no se olviden de Disney también, ¿eh? Porque es como Hombre. ahora mucho Pixar, pero hombre, Tú tranquila, que cada set más o menos, una media de 25 patos tienen que caer. No pasa nada. Después están los patos que hacen hockey. Hay un montón de patos todavía. Tenemos Darwin también en Winterspell. es verdad, en Winterspell entran también los Darwings. No nos han enseñado ninguno. No. Yo creo que porque ya como nos los habían enseñado antes, no han dicho Y porque han dicho, vamos a enfocarlo un poco en princesas porque de patos ya están. hasta las narices. Pero tranquilos que patos seguro que habrá. Y pues bueno, esto es un poco todo lo que nos han enseñado en este Lorecast. Que no es poco. Que no es poco. También se confirma que a partir de día no sé si es el propio 20 o el 21 ya, empiezan los spoilers. Ujú. Entonces, pues nada, tendréis que estar atentos a... bueno, vosotros y nosotros, porque nosotros también nos gusta bichear mucho. Claro. Todo lo que se va a ir spoileando, tanto desde el propio Disney Lorcana oficial como a través de creadores de contenido y tal. Entonces, pues habrá que estar atentos. Y pues, bueno, ya se verá. Ya se verá. Como siempre, nos podéis dejar en comentarios qué es de todos los anuncios, qué es lo que más ha gustado, si os ha gustado el Lorecast, si os ha gustado nuestro resumen o qué echáis de menos. Eso es. A ver si hay alguna cosa que os ha emocionado como más, menos, si hoy día estáis emocionados con la entrada de Pixar, si pensáis que Winterspell va a ser un buen set o no. No sé, pues todos los pensamientos que podáis tener. Y nada, como siempre, un sub nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Los likes también a los vídeos para tener mucha interacción con vosotros. Activad la campanita para no perderos ninguno nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Aur! ¡Aur!